Arthur Schopenhauer. A muchos ese nombre les suena a pesimismo, ¿no? Y bueno, no se equivocan del todo. Su visión de la vida, digamos que no es precisamente optimista. Pero ojo, su análisis es de los más profundos y provocadores que existen. Así que vamos a sumergirnos en su diagnóstico de la condición humana. Escuchen esto. La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Uf, esa frase es básicamente el corazón de todo su pensamiento. Es una descripción, cruda, sí, pero increíblemente honesta de la existencia. Es algo que quizá muchos hemos sentido, pero que pocos se atrevieron a decir pero tan claro. Y ese, en esencia, fue su análisis. Así que, en este recorrido, vamos a ver qué hay detrás de todo ese sufrimiento. Y lo más interesante, su receta, bastante radical, por cierto, para una cura. Vamos a intentar entender por qué sufrimos y, según él, qué se puede hacer al respecto. Y créanme, Schopenhauer no se andaba con rodeos. Para que entendamos mejor el problema, Schopenhauer nos dejó una metáfora que es genial, el dilema del puercoespín. Pensemos en esto, un grupo de puercoespines en un día helado. ¿Qué hacen? Se acercan para darse calor, es lo lógico. Pero ¿qué pasa? Se pinchan con las púas. Y si se alejan demasiado, se mueren de frío. Es una imagen perfecta, ¿no creen? Refleja esa tragedia de las relaciones humanas, ese baile constante entre querer estar cerca de otros y el dolor que a veces sin querer nos causamos. Muy bien, entremos ahora sí en el núcleo de su diagnóstico. Él lo llamó el doloroso péndulo de la vida. Y es aquí donde Schopenhauer, con una precisión casi de cirujano, nos va a explicar por qué la vida, para él, está marcada fundamentalmente por el sufrimiento. Pero a ver, ¿cómo funciona este péndulo exactamente? Bueno, todo arranca con el deseo. Para Schopenhauer, desear algo es sentir una falta, o sea, es una forma de dolor. Entonces luchamos y luchamos por conseguir eso que queremos. Y si lo logramos, ¿qué pasa? La satisfacción dura un suspiro. Es breve, es vacía, y casi al instante, ¡pum!, caemos en el aburrimiento, un vacío terrible, insoportable. Y para escapar de ese aburrimiento, ¿qué hacemos? Pues, nace un nuevo deseo, y el ciclo de dolor vuelve a empezar. Es una máquina de insatisfacción que nunca, nunca para. Por eso es que llega a esta conclusión tan brutalmente honesta. La vida es un negocio que no cubre los costos. Piénsenlo. Desde su punto de vista, la felicidad no es algo positivo en sí mismo. No, es solo la ausencia temporal de dolor. Al final del día, la balanza siempre se inclina hacia el sufrimiento. La existencia para él es un pésimo negocio. Ok, pero ¿qué mueve este péndulo? ¿Cuál es el motor detrás de todo esto? Schopenhauer no era de los que se quedaba en la superficie. Él fue a buscar la causa de fondo. Y aquí es donde llegamos a su idea más importante, la más original de todas, la voluntad de vivir. Esa fuerza oculta que, para él, lo mueve absolutamente todo. Schopenhauer, que venía de leer mucho a Kant, decía que el mundo tiene como dos caras. Por un lado tenemos la representación, o sea, el mundo tal como lo vemos, lo olemos, lo tocamos, es como una película que se proyecta en nuestra cabeza. Pero, y aquí viene lo bueno, detrás de esa película está el proyector, la realidad de verdad, la que está oculta, y a eso él lo llamó la voluntad. Y esto es importantísimo. No estamos hablando de fuerza de voluntad, no. Para él, la voluntad es una fuerza universal. Es ciega, es irracional, no tiene fin. Es la misma energía que hace que una planta busque el sol, que una piedra caiga por la gravedad y, aquí está la clave, es la fuente de todos nuestros deseos. Es un impulso sin meta, sin un para qué, que solo busca seguir y seguir. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que en realidad no somos dueños de nuestra vida. Somos, por así decirlo, marionetas de esta voluntad insaciable. Nos parece que elegimos lo que queremos, pero Schopenhauer diría que no, que son solo los impulsos de esta fuerza cósmica que nos usa para seguir su propio ciclo sin sentido. La imagen es perfecta. Somos como un hámster en su rueda, corriendo y corriendo, convencido de que va a llegar a algún lugar. Claro. La pregunta que surge es, bueno, si estamos atrapados por esta fuerza gigante, ¿hay alguna forma de escapar? ¿Hay alguna salida de emergencia? Y aquí viene la sorpresa. A pesar de este panorama tan oscuro, Schopenhauer no nos deja sin esperanza, o bueno, no del todo. Él propuso una primera vía de escape. Ojo, es temporal, pero es una vía al fin. Y es aquí donde el arte, y sobre todo la música, entran en juego para darnos un respiro. A ver,
¿Qué pasa cuando nos perdemos mirando un cuadro o escuchando una sinfonía? Según Schopenhauer, en ese momento la voluntad, esa voz interna que siempre quiere algo, se calla. Por un instante dejamos de ser yo quiero esto o yo necesito aquello, y nos convertimos en puros observadores, sin deseos. Podemos ver la esencia de las cosas, lo que él llamaba las ideas, sin esa angustia de querer apropiarnos de ellas. Y eso nos da un momento de paz increíble. Pero de todas las artes, había una que para Schopenhauer estaba en otro nivel: la música. ¿Y por qué? Bueno, porque mientras la pintura o la escultura representan las ideas de las cosas, la música, para él, era una copia directa de la voluntad misma. La música expresa el querer, la lucha, la calma, todo eso, pero sin palabras, sin imágenes. Es como escuchar el lenguaje del universo en su estado más puro. Claro que el arte es un alivio increíble, pero es pasajero. La canción termina, salimos del museo y la voluntad vuelve a la carga. Así que, para una solución más, digamos, permanente, Schopenhauer nos propone un segundo camino. Uno mucho más difícil, eso sí: el camino de la compasión. Esta para él era la verdadera cura definitiva. Entonces, para resumir, tenemos dos caminos para liberarnos. Ya hablamos del camino estético, el del arte, que nos da un respiro momentáneo. Pero el segundo camino, el ético, es muchísimo más radical. Aquí no se trata solo de callar al yo por un rato, sino de negarlo de forma activa. ¿Y cómo? A través de la compasión y de algo llamado ascetismo. Y la base de todo este segundo camino es la compasión. Schopenhauer creía que la verdadera moral no viene de reglas o de la lógica, viene de darnos cuenta de algo muy profundo: que la misma voluntad que nos hace sufrir a nosotros es la que hace sufrir a todos los demás seres. Cuando vemos nuestro propio dolor en los ojos de otro, se rompe esa ilusión de que somos individuos separados y egoístas. Y esa compasión tan grande nos lleva a su idea más extrema, el ascetismo. ¿Qué es eso? Es, básicamente, la negación consciente de los deseos. Y es clave entender esto: no se trata de castigarse, para nada. Es un acto de liberación. Al renunciar a lo que la voluntad nos pide, por fin logramos detener ese péndulo infernal y alcanzamos una paz que ya no depende de conseguir la siguiente cosa. Bueno, después de todo esto, uno se pregunta: ¿cuál es el legado de este filósofo pesimista? ¿Por qué seguimos hablando de Schopenhauer hoy en día? Pues miren, Schopenhauer fue como un puente en la historia de las ideas. Él agarró ese concepto de Kant de una realidad oculta y le puso nombre: una voluntad ciega e irracional. Esto, por ejemplo, le voló la cabeza a Nietzsche, que tomó la voluntad de vivir y la transformó en su famosa voluntad de poder. Y ni hablar de Freud. Toda esa idea de que hay fuerzas inconscientes que nos manejan, bueno, tiene un eco clarísimo de Schopenhauer. Y hay algo más, que es fascinante. Schopenhauer fue de los primeros filósofos importantes en Occidente que dijo: oigan, esto que estoy pensando se parece mucho a lo que dicen en Oriente, especialmente en el budismo. Las similitudes son impresionantes. La vida es sufrimiento, dukkha. La causa es el deseo, trishna. El yo es una ilusión. Y la liberación viene con la renuncia. No es casualidad que Schopenhauer tuviera una estatua de Buda en su estudio. Para nada. Y así llegamos al final. Su filosofía nos deja con una pregunta que incomoda, la verdad. Su visión del mundo es dura, sí, pero él diría que es simplemente honesta y nos obliga a plantearnos algo. ¿Será que para ver el mundo como realmente es, se necesita una buena dosis de pesimismo?